Sean bienvenidos, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la cantidad de movimiento lineal y su conservación. Para este concepto, imaginemos un sistema como el que tenemos aquí, un sistema aislado formado por estas dos partículas de masa m1 que se mueve a una velocidad v1 y otra partícula de masa m2 que se mueve a una velocidad v2 en un instante de tiempo. Entonces, ya que el sistema es aislado, la única fuerza sobre una partícula es la fuerza causada por la otra partícula. Y en este caso podemos aplicar un concepto de leyes de Newton, para ser exacto, de la tercera ley de Newton. Y es que si la fuerza que ejerce la partícula de masa m1 tiene una magnitud F2,1, la fuerza que ejerce la partícula masa m2 sobre la partícula de masa m1 es la misma, pero en sentido opuesto. O dicho de forma matemática, la fuerza 1,2 vectorialmente es igual a negativo la fuerza 2,1. Esto significa entonces que podríamos escribir esta expresión de la forma fuerza 1,2 más la fuerza 2,1 igual a 0. ¿Ok? Esto es igual a 0 y eso significa entonces que todas las fuerzas son, en este caso, fuerzas internas y que se van a terminar anulando entre ellas. Ahora bien, en algún intervalo de tiempo, pues las partículas en acción recíproca en el sistema aceleran en respuesta, pues debido a las fuerzas. Por lo tanto, podríamos sustituir cada una de estas fuerzas según la segunda ley de Newton con la expresión para la fuerza que genera la masa 1. Podríamos expresarlo como masa 1 por aceleración 1. Y la otra fuerza podríamos expresarla como la masa 2 por la aceleración 2. Y esto pues sería igual a 0. Ahora podemos recordar que la aceleración por definición pues es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Así que podríamos expresar cada una de estas aceleraciones de esta forma, es decir, como la masa 1 por la derivada de la velocidad 1 con respecto al tiempo, más la masa 2 por la derivada de la velocidad 2 con respecto al tiempo, y esto pues sería igual a 0. Ahora vamos a asumir el caso donde la masa 1 y la masa 2 son constantes. Entonces, al ser constantes, obviamente podría escribirlas dentro de la derivada sin afectar la expresión. Entonces, aquí sería la derivada con respecto al tiempo de la masa 1 por la velocidad 1 más la derivada con respecto al tiempo del producto de la masa 2 por la velocidad 2. En este caso, igual a 0. Y recordando que estamos expresando la velocidad pues como un vector. Y como ambas derivadas pues son con respecto al tiempo, podríamos inclusive escribirlo de esta manera, como un solo término derivado con respecto al tiempo. Es decir, la derivada respecto al tiempo de la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Y esto pues sería igual a 0. Ahora bien, notemos que la derivada de esta suma es igual a 0, la derivada con respecto al tiempo. Significa entonces que para que eso se cumpla, esta suma debería de ser constante. ¿Ok? Porque sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Y a este producto de la masa por la velocidad de cada una de las partículas le vamos a llamar simplemente cantidad de movimiento o momentum lineal. Entonces, por definición, la cantidad de movimiento pues es un vector y lo vamos a expresar con la letra P. Significa cantidad de movimiento y no es más que una partícula o un objeto que se modela como una partícula y que tiene masa m y una velocidad v. Entonces la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa por la velocidad que lleva la partícula. Y observemos que pues es un vector que lleva la misma dirección de la velocidad, debido a que la masa pues
se entiende como un escalar. Las unidades de la cantidad de movimiento, en este caso, pues serían unidades de masa, que son kilogramos, en el sistema internacional, claro, y velocidad, que son metros por segundo. Entonces, kilogramo, metros sobre segundo serían las unidades de la cantidad de movimiento. Ahora, si una partícula es móvil en una dirección arbitraria, pues obviamente la velocidad va a tener las tres componentes. Y claro está, la cantidad de movimiento también. Entonces podríamos expresar la cantidad de movimiento como un vector en componentes, donde el componente en X sería la masa por la velocidad en el eje X. El componente de la cantidad de movimiento en Y sería la masa por la velocidad en Y. Y por su parte, la cantidad de movimiento en Z sería la masa por el componente de velocidad en Z. Entonces, como podemos observar, el concepto en este caso de cantidad de movimiento o momentum, como se le llama también, proporciona una distinción cuantitativa entre partículas pesadas y ligeras que se mueven a la misma velocidad. Por ejemplo, no sería igual un vehículo pequeño, liviano, que se mueve a una velocidad versus un camión muy grande que se mueve a la misma velocidad. Entonces podemos ahí más o menos medir esa propiedad. Quien le llamó justamente cantidad de movimiento fue Newton, y momentum pues viene del latín, que significa movimiento. Ahora bien, ¿cómo podemos relacionar el concepto de cantidad de movimiento con la segunda ley de Newton? Pues bueno, recordemos que según la segunda ley de Newton, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración como vector, igual que la fuerza, puede ser escrita nuevamente como la derivada de la velocidad. Entonces la sumatoria de todas las fuerzas sería igual a la masa por la derivada de la velocidad, en este caso con respecto al tiempo. Y nuevamente, si asumimos que la masa es constante, podemos introducirla dentro de la derivada y nos quedaría que la sumatoria de fuerzas sería igual a la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad. Y claro, este término masa por velocidad, habíamos dicho desde un inicio que es justamente la cantidad de movimiento. Entonces, la fuerza neta sería igual justamente a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto a el tiempo. Entonces, con eso concluimos que la relación de cambio con el tiempo de la cantidad de movimiento lineal de una partícula es igual justamente a la fuerza neta que actúa sobre esa partícula. Y de hecho, como dato curioso, Newton, cuando postuló sus leyes, pues él no dijo sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Eso es lo que usamos actualmente por cuestiones pedagógicas. Él planteó su segunda ley de esta forma, como la razón de cambio de la cantidad de movimiento con respecto a el tiempo. Y de hecho, esta es la forma más general de la segunda ley de Newton, porque nos sirve para analizar también algunos fenómenos donde la masa es variable. Entonces podemos reescribir nuevamente esta expresión, ¿okay? Ya sabiendo que esto sería la cantidad de movimiento de la partícula 1 y esta sería la cantidad de movimiento de la partícula 2. Así que podemos reescribir esa expresión como la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento 1 más la cantidad de movimiento 2, y esto sería igual a 0. Observemos entonces que la cantidad de movimiento 1 y 2 es lo que se le conoce como la cantidad de movimiento total del sistema. Esto significaría entonces que la cantidad de movimiento total tendría que ser un valor constante. Ahora bien, si es constante, significa que el cambio en la cantidad de movimiento total pues debería de ser 0, porque al ser constante no hay un cambio. Y recordemos que el cambio en general significaría cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial es igual a 0. Podemos expresar esto de la forma cantidad de movimiento inicial sería igual entonces a la cantidad de movimiento final. Y aquí vamos a incluir la cantidad de movimiento de todas las partículas que estén en nuestro sistema. Para el ejemplo inicial eran 2 partículas, entonces sería la masa 1 por la velocidad de la masa 1 inicial
más la masa 2 por la velocidad de la masa 2 inicial. Y esto sería igual a la masa 1 por la velocidad de la masa 1 final, más la masa 2 por la velocidad de la masa 2 final. Y esta expresión que tenemos aquí es la que se le conoce como el teorema de conservación de la cantidad de movimiento. Y justamente esta fórmula constituye una de las fórmulas más importantes dentro de la mecánica clásica, la conservación del momentum o de la cantidad de movimiento lineal en un sistema. Y ojo que la cantidad de movimiento como tal se conserva en el sistema, porque quien es constante es la cantidad de movimiento total. Una partícula, pues, no necesariamente, una partícula dentro de un sistema no necesariamente va a conservar su cantidad de movimiento, ya que ésta puede interactuar con otras partículas en el sistema. Pero de todo el sistema en general, si es un sistema aislado, pues se considera que la cantidad de movimiento va a permanecer constante. Noten que no se hizo ninguna afirmación en cuanto al tipo de fuerzas que actúan sobre las partículas del sistema. Además, no se especificó si las fuerzas son conservativas o no conservativas. El único requisito es que las fuerzas deben de ser internas al sistema, es decir, que el sistema sea un sistema aislado. Y bien, entonces con esto concluimos nuestro video. Les invito a ver el siguiente video de esta serie de cantidad de movimiento. Muchas gracias.